Codiario, a su espacio de opinión política. El día de hoy es para mí un placer saludar a Abel Salas Vargas. Él es delegado en Zacatecas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bienvenida a mi compañera Saril Gracias, Godina. Bienvenido, delegada. Muchas gracias. ¿Cómo se siente de visitarnos? Sí, la verdad es que agradecerles aquí el espacio, la oportunidad, muy contento sobre todo de estar compartiendo con ustedes aquí y sobre todo brindar información, que es muy interesante el tema. Delegado, es para nosotros de verdad una de las entrevistas que seguramente nos va a dejar más conocimiento a nosotros y también a nuestro público de Codiario, porque imagine usted, al momento en que estábamos preparando esta entrevista, ni siquiera a Sarel y yo nos habíamos puesto a pensar, los contribuyentes tenemos derechos, ¿cuáles son nuestros derechos? Muchas gracias. Mira, pues así muy rápido señalarles que hay una ley federal de los derechos del contribuyente, consta de 23 artículos y entre ellos pues hay una variedad, una infinidad de derechos que evidentemente nosotros como Procuraduría tenemos esa visión, esa misión, que se hagan respetar, que se ponderen los derechos de los contribuyentes sobre cualquier acto o actuación de las autoridades fiscales. Así por mencionarte algunos, así muy sencillitos, es que el contribuyente tiene derecho a las solicitudes de devolución, que se le enteren las cantidades que por X razón o de manera indebida se entregaron como impuestos a las autoridades fiscales. Es el derecho que tiene el contribuyente de recibir esos saldos a favor. Sí y ante sí es un derecho. Otro de los derechos de los contribuyentes es a corregir, a regularizar su situación fiscal, que las autoridades fiscales los orienten, sobre todo que les den todas las herramientas y las facilidades para que cumplan sus obligaciones de manera oportuna y conforme a la ley. Otro de los derechos de los contribuyentes es que todos los trámites ante las autoridades fiscales sean de la manera menos onerosa y menos con dificultades para el contribuyente. Es decir, en el plano de la relación tributaria, siempre el contribuyente debe de ponderar, facilitarle el cumplimiento de la obligación. Partimos realmente de un mandato constitucional de que todos los mexicanos debemos de contribuir al gasto público, ¿no? A través de los impuestos. Y bueno, dentro de ese mandato, pues tiene que ser con una debida asesoría, con una debida orientación. ¿Para qué? Para que de por sí el tema fiscal es un poco complicado, un tema muy técnico y sobre todo que va cambiando, ¿no? Año con año es la característica de las disposiciones fiscales, que año con año se van modificando, van cambiando y bueno, eso lo hace un poquito todavía complicado. En ese sentido, me parece que estos derechos precisamente tienen esa relación de que el contribuyente tiene que ser respetado, escuchado, orientado, atendido y sobre todo que cumpla su cometido, que contribuyan de manera proporcional y equitativa. Eso es. Pero además de derechos, amigos de Codiario, pues también existe la PRODECON, que es la autoridad que nos puede brindar servicios gratuitos de consulta, defensoría y representación ante estos procedimientos. Coméntenos, a lo mejor en lo último del mes, ¿cuántas atenciones han recibido de este? Sí, mira, realmente nosotros hasta ahorita hemos recibido 274 asesorías, que son nuestro primer canal de atención, las asesorías. En lo que va de este año son 274 asesorías. Esas 274 asesorías han detonado en algunas quejas por alguna violación de las autoridades fiscales y que realmente llevamos 51 quejas como número. Y bueno, de esos asuntos también han detonado servicios de representación legal, otra de las facultades que tenemos como Procuraduría. Y este servicio de representación legal se ha establecido con un número de 31 servicios. Prácticamente nuestros servicios, sí comentarlo, son gratuitos, los servicios que presta la Procuraduría, y entre ellos son nuestro primer canal, asesoría. Desde que un contribuyente tiene una duda, le llegó una carta de una autoridad fiscal, no sabe qué hacer, acudan con nosotros, nosotros lo orientamos, lo asesoramos y específicamente, si tenemos la oportunidad, en ese mismo servicio le podemos dar un resultado, resolverle su problema. Si vemos que el asunto ya tiene una escala un poquito mayor, es decir, que hay una evidencia de violación de sus derechos como contribuyente,
lo canalizamos o le ofertamos un servicio que es de quejas. Ahí prácticamente nosotros como Procuraduría tenemos el carácter, la investidura de una autoridad ante las autoridades fiscales para verificar que no se hayan violado los derechos del contribuyente. Si son violados, tenemos la posibilidad de exigir a la autoridad restituya o en su caso multar a la autoridad por no atender o no rendir información que nosotros le estamos requiriendo. Realmente ahí sí hay un cambio de figura. Nosotros estamos como un obvious person, que no es más que el garante, el protector de los derechos de los contribuyentes. En esa figura de la queja tenemos otro servicio, que es el servicio de representación legal. Ya cuando el asunto vemos que es judicializable, es decir, que es impugnable, que se tiene que ir a una instancia como lo es un tribunal de justicia fiscal, es ahí donde nosotros prestamos el servicio de representación legal. No es más que proporcionarle un abogado al contribuyente para, insisto, defender la causa o la situación del contribuyente. Y estos servicios pues realmente son gratuitos, o sea, ya realmente me parece que la función es muy loable, muy noble de la institución para pues realmente ponernos a la disposición y al servicio de la ciudadanía. Delegado, un tema que yo creo que a todos nos da miedo meternos con el SAT o con el IMSS, ¿no? Lo decíamos acá afuera antes de entrar a entrevista, pero creo que un tema que ha sido un tema boom en este tema es la cuestión del RFC y ahora con el COVID, la defunción, ¿no? Seamos realistas. Sí. Entonces, totalmente de acuerdo. Mira, es un tema muy sensible por la situación de la pandemia, por todo lo que acontece. Desafortunadamente, y lo tenemos que decir con la sensibilidad que ello representa, es que muchas personas que han fallecido por este tema, lo cierto es que tuvieron en algún momento una actividad, tienen un régimen fiscal y que bueno, pues el hecho de que ya ellos hayan fallecido implica que tenemos que avisarle a la autoridad. Tenemos que decirle, oye, el contribuyente pues lamentablemente ha fallecido, te tengo que avisar que pues ya su RFC, sus obligaciones fiscales ya no corren. Hay que hacer un trámite ante la autoridad fiscal. Mucha gente, pues entiendo por la situación, por las condiciones como se dan, se olvidan un poco de este tema. Aquí sí lo recomendable para todas aquellas personas es que en la medida de su oportunidad, en la medida de lo posible, acudan con nosotros para estarlos asesorando, sobre todo por el tema de hay que avisar, hay que hacer una cancelación, hay que hacer una baja ante la autoridad fiscal del RFC, prácticamente tu RFC. ¿Y quién acudiría? ¿El familiar? Sí, ahí prácticamente la propia autoridad da unos supuestos, unas facilidades. Si es persona física, sí, hay que llevar sus documentos como el acta de defunción, la identificación, todos estos temas. Si es una persona moral, hay que llevar el poder notarial con el que se acredite la Este trámite no se hace ante el SAT, se haría directamente con ustedes. No, realmente se hace contra el SAT. Nosotros lo que les decimos es acudan con nosotros, los podemos apoyar, asesorar, así es, para que cumplan con todos los requisitos y que sí y ante sí se tiene que hacer ante el SAT. Otro tema, delegado, que me llama mucho la atención, y de hecho yo creo que yo también lo he sufrido y la mayoría de los ciudadanos lo hemos visto, hemos recibido correos fakes, que creemos que es el SAT cobrándote y digo, no fue mi caso, pero sé de gente que ha caído. Cuéntenos cómo es este proceso, cómo identificar un correo que es falso a uno real. Fíjate que muy buen tema y qué bueno que aquí lo tocamos, porque inclusive hay cartas de invitación, o sea, ya documentos que te llegan a tu casa y en otros casos hay electrónicos. Sí, tener mucho cuidado porque inclusive te digo, estos documentos ya te dice cuánto debes. Si quieres regularizar tus obligaciones, te dan un número de cuenta a la que tienes que depositar. Eso es preocupante, alarmante, porque todos tenemos miedo al SAT. No, claro, y mucha gente dice, yo no quiero caer en esa situación, yo no quiero broncas y mejor voy y pago. Lo preocupante es que son falsos, o sea, realmente es gente que se hace pasar por las autoridades y son cuentas particulares a las que se supone que les caen las cantidades
y adiós. ¿Cómo podemos identificar esto? Bueno, la propia página del SAT establece cuáles son los medios de contacto, es decir, hay correos, hay avisos que hace el SAT, pero de otra manera muy diferente. De entrada, el SAT jamás te va a decir que hay una línea de captura o una cuenta a la que tienes que depositar. Nunca lo va a hacer. Hay que tener en cuenta también quién emite, qué departamento, qué área, porque inclusive hay documentos en los que se emiten como el representante de cobranza. Y realmente no existe un departamento al interior del SAT con esas con ese nombre. Entonces, sí, realmente el tema aquí es: tengan mucho cuidado, hay que acudir a que nosotros los asesoremos, los orientemos en el sentido de que si es fidedigno, si es real, si es una comunicación, digamos, oficial por parte de la autoridad. Creo que basados en la experiencia del equipo que integra la delegación podemos ya detectar esta parte. Asimismo, y creo que también esta parte, el SAT, y dentro de sus reformas que se establecieron en este año, sí también ha establecido ya datos de contacto. Es decir, ahora la autoridad, y creo que todo el mundo, por el tema de la pandemia, por estas situaciones, hemos estado implementando lo que son las herramientas tecnológicas, las plataformas, toda esta situación. Bueno, la autoridad fiscal también lo está haciendo y ya todas sus actuaciones las está realizando a través de un buzón tributario. ¿Qué es un buzón tributario? Pues bueno, no es más que la forma de comunicación efectiva que tiene la autoridad con el contribuyente. Avisos, invitaciones, requerimientos, todo esto lo tiene que hacer a través de ese buzón tributario. Ahora, con las disposiciones de este año, ya es obligatorio que a la autoridad le estemos proporcionando datos de contacto. 2, que es un número telefónico y un correo electrónico, para que precisamente ahí nos lleguen estos avisos, decir: oye, soy el SAT, te aviso, te informo que en tu buzón tributario hay algún elemento que debes de verificar. Y entonces eso es lo que le hace a la autoridad un poquito más efectiva la comunicación que pueda tener con el contribuyente. Sí, a partir de este año ya es obligatorio que todos tengamos nuestros datos de contacto y el buzón tributario. O sea, ya realmente creo aunque que seas persona moral. Sí, de hecho, hasta el año pasado no se establecía la obligación para personas físicas con el régimen de sueldos y salarios, es decir, personas morales, persona física con actividad empresarial lo tenía que hacer. La mayoría de la gente que es asalariada pues no tenía esa obligación. A partir de este año ya es obligatorio prácticamente. Sí, porque de hecho incluso también ha llegado los correos, y me incluyo, la cuestión de que actives tu buzón tributario, pero tengo entendido que mi patrón declara mis impuestos, entonces como que digo, bueno. Que ese es el tema, o sea, realmente, y sí es muy importante este punto, porque es posible, ya es una obligación. El hecho es que para la autoridad tenemos que proporcionar datos de contacto, debemos de tener buzón tributario. Si no cumplimos con eso, existe la posibilidad de que nos pueda sancionar, porque es una obligación. Y sobre todo el tema de que nuestro buzón tributario es el medio de contacto, es el medio que va a tener la autoridad para contactarnos. Anteriormente lo hacía, si tú quieres, de una manera más generalizada, mandando cartas de invitación a tu puerta. Ya no. Ahora lo va a hacer mediante correo electrónico, a través del buzón tributario. Por eso lo importante es que todo mundo, todos los contribuyentes tengan buzón tributario. Aquí sí me gustaría hacer un énfasis en que es obligación. Acudan con nosotros a través de nuestro servicio de asesoría, podemos orientarlos para activar datos de contacto, buzón tributario. Eso es a través de la plataforma del SAT y con eso sin problema lo pudiéramos hacer, pero sí es obligación para todos, sobre todo para el régimen de sueldos y salarios, como bien comentas, es mi patrón presenta mi declaración, mis impuestos, se los retiene y él los paga, entonces yo no tengo ninguna preocupación. No, pero sí es nuestra obligación dar los datos de contacto. Eso sí es muy importante. Manteniéndonos en el tema de la contingencia sanitaria,
¿Hay alguna firma de convenios que firmaron con autoridades tanto estatales como federales para que los contribuyentes tuvieran ciertos beneficios ante esta contingencia? Sí, fíjate que el tema de los convenios, pues bueno, no es otra actividad que hace la propia delegación como promoción, difusión de nuestros servicios. La delegación inició operaciones aquí en el estado de Zacatecas en 2013. Hasta hoy día pareciera increíble, pero hay gente que todavía no conoce a la institución, no conoce que hay un organismo que defiende, que revisa, que vigila que se cumplan los derechos del contribuyente. Por esa intención es que hacemos esta actividad de promoción y difusión y establecemos convenios con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Migrante del Estado, sobre todo porque consideramos que hay áreas de oportunidad. El caso de los migrantes, con ellos pues es imprescindible porque el estado de Zacatecas es un estado altamente migrante y bueno, conocemos que pues mucha gente tiene un vehículo de procedencia extranjera, como comúnmente los conocemos, los vehículos chocolates. Qué rico. ¿Qué pasa con esos impuestos? Exactamente. Mire, la parte es que estos vehículos denominados chocolates pues realmente son vehículos que no acreditan su legal estancia en el país. Corren el riesgo, existe la posibilidad que tengan problemas cuando el connacional entra a territorio nacional y bueno, pues si no acredita la legal estancia de esos vehículos o posiblemente en su camino a Zacatecas puede que también Delegado, se tope pero con ahí una autoridad. las asociaciones que se hacen y dan como una pafa o dan placas, como ¿qué papel juegan? Digo. Bueno, realmente este tema de las organizaciones, pues creo que ahora sí, como su nombre lo dice, solamente están organizados y les dan como un registro, un número de placa, un número de folio, pero ello no les da la calidad de vehículos legalmente en Mexicanos. el país. O sea, toda mercancía que se pretende introducir al país tiene que realizar un trámite ante las autoridades aduaneras. Ellos son los que realmente tendrían la posibilidad de validar, de emitirte un documento que acredite, la autoridad nada más. Si nosotros traemos un engomado, una placa de estas organizaciones, vamos a tener problemas porque ello no nos acredita, no nos ampara esa situación. ¿Qué tipo de quejas ustedes han recibido al respecto? Mira, de este tema, pues te digo, o sea, realmente nuestros contribuyentes o nuestros connacionales implica que se ven envueltos en un tema de un procedimiento en materia aduanera. Les embargan los vehículos. O sea, ante la autoridad, si tú no acreditas que el vehículo tiene la legal estancia, te lo embargan. Adicionalmente, te van a sancionar por haber introducido una mercancía sin los procedimientos o sin los pagos de los impuestos correspondientes. Comúnmente estos tipos de sanciones son muy elevadas porque el vehículo, la autoridad te lo va a clasificar como si fuera un vehículo nuevo, como su valor, para poner el impuesto al que fue sujeto. Entonces son créditos muy altos, muy elevados, y considerando que los vehículos que traen nuestros connacionales pues no son vehículos de reciente modelo, sino que son un poquito más atrasados de modelo, y esto pues realmente les implica un costo mayor al contribuyente porque son créditos de 200, 300 mil pesos, por decir un ejemplo. Y ahí ustedes entran Ajá. como conciliadores. Así es. Nosotros realmente si su resolución está en un plazo en tiempo para ser impugnado, podemos entrar como abogados de los contribuyentes y pelear esa situación. Lo llevamos a juicio, si acreditamos que hubo ilegalidades, se declara la nulidad de esa resolución. Hasta ahí no hay problema, pues el contribuyente no pagaría su crédito. ¿Qué pasa con su vehículo? Porque se lo embargaron. Bueno, si se declara ilegal, la autoridad está obligada a devolver esa mercancía. Y existe la posibilidad de que la autoridad nos diga: no tengo tu vehículo porque ya lo destruí, ya se me perdió, algo. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi vehículo? Sí. Bueno, ahí hay que solicitarle un resarcimiento económico. Entonces hay un doble beneficio para nuestro contribuyente. El primero, se deslinda de la sanción que le había impuesto la autoridad. Dos, pues
ahora tú me vas a pagar el vehículo que me embargaste de manera ilegal, y entonces hay que hacer un trámite. ¿Y quién define el costo del vehículo? Digo, porque puedo decir, yo puedo decir como autoridad que cuesta una cosa y como ciudadano a mí me cuesta el doble, ¿no? Mira, ahí está el punto. Para determinar el impuesto, la autoridad lo toma con el valor del precio del mercado. Del como libro un vehículo azul, nuevo. ¿no? Ajá, como un vehículo nuevo Rojo, puede no ser. sé cómo. Y entonces, para que tú me lo pagues, pues resulta que le vas a dar otro precio, tal vez como tú lo vendiste. Oh, y ok. como son vehículos que realmente pues están susceptibles a descuido, a destrucción, pues Sí, su claro. valor baja mucho. Varía. Entonces la autoridad dice, yo te lo voy a pagar conforme yo lo vendí. Pero ya hay criterios realmente que favorecen al contribuyente y dicen, no, si tú le pusiste un valor para determinar un impuesto, lo correcto es que también ese valor sea para el resarcimiento económico que va a tener el contribuyente. Delegado, dentro de este convenio creo que ha sido muy amplio con la Secretaría del Zacatecano Migrante. ¿Qué otro tipo de beneficios a los migrantes o a nuestros paisanos o connacionales les podría generar? Porque también a veces desconocemos que pagan impuestos allá, pagan impuestos aquí, entonces... Mira, y lo que es muy común aquí en el estado es que mucha gente pues tiene que regresar por X circunstancias de aquel país a nuestro país y desconocen los trámites que se tienen que hacer para traer todo su patrimonio, es decir, todas sus pertenencias. Para esto, pues hay ciertos trámites que las propias disposiciones prevén, es decir, tú puedes traerte todas tus situaciones particulares, tus pertenencias sin ningún costo, es decir, no puedes importar algo que realmente es tuyo, que tú ya pagaste el impuesto, pero pues propiedad pues totalmente particular. Entonces, en ese caso, el contribuyente tiene que hacer un trámite, un permiso especial para no pagar el impuesto y traiga toda su mercancía o todos sus particulares, sus pertenencias. En este caso es un menaje de casa. Es como nosotros lo podemos ayudar para que le digamos cuáles son los requisitos, dónde lo debe de presentar, ante quién lo debe de presentar, y que al momento de que él venga al interior del país, pues realmente no tenga ningún problema con las autoridades aduaneras. Otra de las cuestiones que podemos apoyar a los contribuyentes, o en este caso a los connacionales, es aquella gente que quiere invertir aquí en su tierra, aquí en su natal Que vaya que hace Zacatecas. falta, ¿verdad? Y entonces se encuentran con las dificultades de decir, ok, quiero importar maquinaria, quiero importar equipo, pero no sé cómo hacerlo. Nosotros realmente les pudiéramos orientar para señalarles cuáles son sus obligaciones, hay que darse de alta para estar aquí como una actividad empresarial, si van a importar mercancías, qué requisitos tienen que tener, cuáles son los elementos, qué normas hay que cumplir, qué tipo de herramienta o material es el que se va a importar. Entonces, en ese aspecto también podemos apoyar a los contribuyentes si su deseo es tratar de importar equipos, mercancías, materiales, no sé, cualquier insumo que para ellos consideren, o poner directamente aquí una empresa. Nosotros podemos apoyarlos a orientarlos, asesorarlos respecto de este tema. Te comento así muy rápido, tenemos asuntos en los que empresas extranjeras tienen problemas por una auditoría del SAT aquí en el estado. A través de una figura que tenemos nosotros como el acuerdo conclusivo, ahí sí conciliamos entre el contribuyente y la autoridad el resultado de esa revisión. En este caso, con las empresas extranjeras, pues el tema central es la importación de sus mercancías, que no acreditan la legal estancia de esas mercancías o de esos equipos, y nosotros estamos ahí apoyándolos. Delegado Azarelli, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más de estos temas. Con Locali pide lo que quieras sin salir de casa. Tus restaurantes favoritos, negocios locales o ese antojo irresistible se encuentra a un clic de distancia. Encuentra más de 100 establecimientos en Zacatecas y algunos de tus favoritos con promociones exclusivas. Regístrate, descarga la app y listo. Todo Zacatecas hasta la puerta de tu hogar. Elige Locali, la primera aplicación zacatecana. Consume local. Disponible en App Store y Google Play. Estamos de regreso
regreso, amigos de Codiario. No olviden que si quieren escuchar nuevamente a detalle esta entrevista, la pueden encontrar en Spotify. También estará en nuestro historial de YouTube y de nuestra página de Facebook, para que todos estos temas que a veces son difíciles de entender los vuelva a escuchar y los vuelva a escuchar las veces que sean. Vamos a regresar con un tema de suma importancia. El año pasado creo que se llevó una de las reformas fiscales más polémicas. Se está pretendiendo acaparar más impuestos, se están presentando nuevas figuras, entre ellas hay aumentos a los IVAs, hay también las figuras de las organizaciones que recibían donativos que se ven afectadas, y pues platíquenos y explíquenos un poco al respecto. Muchas gracias. Sí, mira, realmente los ejes rectores que motivaron la reforma fiscal, bueno, sí, también señalar que la característica de la rama fiscal o de las disposiciones fiscales, estas van cambiando año con año. A diferencia de otra rama, pues las disposiciones están ahí vigentes. Pero en el tema fiscal, pues evidentemente hay que encuadrar los supuestos a lo que establece la norma, y eso implica que realmente hay que estar modificando, adicionando, derogando algunas disposiciones, y esto es año con año. Y el tema es que para el año 2021 hubo este famoso paquete de las reformas fiscales, y se basó en 6 ejes rectores. Entre ellos, uno de los más importantes es el de la eficientar la recaudación fiscal. Implica que, pues bueno, las autoridades fiscales tendrán que optimizar, tendrán que eficientar todos sus procedimientos para lograr su objetivo, que es la recaudación. La otra es el tema de luchar contra la evasión y la elusión fiscal. Todos estos temas, pues bueno, realmente se plasman en las disposiciones fiscales. Y esto pues se ve reflejado ya en la actuación, en el día a día de nuestros contribuyentes. Un tema que sí es muy polémico es el famoso de los comprobantes fiscales, el tema de las operaciones inexistentes. Este tema realmente ha levantado mucha controversia. ¿Por qué? De las empresas factureras. Exactamente. El castigo muy extremo de ya tipificar como delito de defraudación aquellas empresas que emiten facturas realmente sin tener toda la estructura, todo la operación, la existencia de estas operaciones que amparan esos comprobantes. Entonces, este tema es muy complicado. La autoridad o las propias disposiciones ya manejan procedimientos para que realmente la autoridad pueda verificar que quien está emitiendo una factura realmente tiene todos los elementos para acreditar esa materialidad de las operaciones. Anteriormente nosotros como una empresa, para poder acreditar un gasto, pues lo único que hacía era: aquí está mi comprobante, mi factura o el CFDI, y ya, eso me lo tomabas por bueno. Ahora hay otros elementos que tiene que considerar, como que el proveedor, es decir, quien le emitió la factura, esté localizable, tenga la infraestructura, cuente con la herramienta, cuente con el recurso humano para dar ese servicio. Muy sencillito, se detectan estas situaciones porque pues yo tengo un gasto de un servicio de banquetes, pero me lo expide una empresa que se dedica a la venta de computadoras. ¿Cómo es posible que una persona que se dedica a la venta de computadoras me preste un servicio de banquetes? O las llamadas comercializadoras, ¿no? Que también hacen de todo. Exactamente. Entonces, todo este tema es lo que tratan de encuadrar y regularizar. Desafortunadamente, creo que por muy pocos, pues están castigando a todos. Uh-huh. Y entonces, ahí es el tema en donde nosotros podemos advertir o tener un área de oportunidad para todos estos contribuyentes, porque resulta que hay actividades comerciales, hay razones de negocios que realmente son bien, cumplen con todas las disposiciones, pero a criterio de la autoridad, pues resulta que tenía 8 trabajadores, pero por el tipo de operaciones, por el tipo de volumen, pues resulta que 8 no son suficientes. Y por ese simple hecho, pues le tildan de inexistencia de operaciones. Entonces, todo eso
realmente le afecta al contribuyente en su esquema fiscal. ¿Por qué? Porque entonces esa compra, ese gasto que el contribuyente tiene, pierde su efecto. Entonces, si yo en algún momento dije, gané 10 pesos, pero gasté 5, pues resulta que ya esos 5 pesos que yo gasté no son válidos. Entonces mi impuesto va a pagarse sobre 10, no sobre 5. Y es así un esquema que realmente es muy complicado y el tema, insisto, es muy sancionado o es muy preocupante para el contribuyente no encuadrar en los puestos de emitir facturas que no amparen servicios que realmente se hayan otorgado o se hayan prestado servicios. Esta reforma fiscal también trae otro tema muy polémico, que es lo de los servicios vía internet. También trae nuevas contribuciones y nuevas cosas que ya los están poniendo a trabajar ustedes en temas que hasta falta legislar. Sí, de hecho desde el año pasado este tema de las plataformas digitales. La exposición de motivos del año pasado señalaba que bueno, el comercio electrónico ha ido incrementando no nada más a nivel nacional, ¿no? Sino a nivel internacional. Y ahí realmente se detectaba pues que todo este comercio electrónico no estaba regulado y sobre todo pues que no había una declaración o un control de esos ingresos y por lo tanto todo el ingreso pues tenía que ser grabado, tenía que ser declarado de cierta manera. Lo que se hizo desde el año pasado, en el mes de julio, a partir del mes de julio se implementó estas nuevas disposiciones en las que ahora ya los servicios, la prestación de servicios y la enajenación de bienes a través de las plataformas digitales ya son grabadas. Hoy en día, ya a partir de este año, se hicieron ciertas modificaciones. Digamos que el año pasado fue la prueba piloto, se fue corrigiendo y este año se intenta perfeccionar. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ya las plataformas en algún momento tenían la obligación desde el año pasado de que cualquier actividad comercial dentro de ellas pues era obligación de retener el impuesto que se haya generado. Ejemplo, Mercado Libre, Uber Eats, Didi, Airbnb, todas estas plataformas realmente tenían la obligación de retener el impuesto, enterarlo a las autoridades fiscales por las operaciones que se hacían entre Delegado, pero particulares. ¿esto elevaría el costo de los servicios y los productos o realmente generaría como el mismo costo y al fin de cuentas el que lo terminaría pagando es el contribuyente? Porque luego a veces nos quedamos con esa duda, ¿no? Realmente el costo que debe asumir pues es el contribuyente, insisto. ¿Por qué? Porque hay una operación de productos o de servicios. El costo es tal, o te cuesta tanto a través de la plataforma. Y si costaba X valor o X cantidad, pues lo cierto es que esa cantidad no se declaraba y por ende no había un ingreso que no se declaraba y no había un control. Ahora la intención es regular todo ese tipo de actividades comerciales. ¿Que va a aumentar el costo del producto? Tal vez. Lo cierto es que ya le genera la obligación a la plataforma de retener el impuesto a la persona que vendió el producto o que prestó el servicio. Evidentemente, pues bueno, creo que ya la plataforma y el prestador de servicios o la persona que enajena el bien ya tendrán que establecer su costo o su precio al mercado. No debería influir, lo que sí te digo es que la plataforma es la que tiene la obligación de retener el impuesto, porque toda la operación se hace a través de la plataforma. Adicionalmente, para este año, también ya la plataforma tiene la obligación de enterar un impuesto por el simple hecho de ganar por esa operación, que funge o actúa como intermediario de la operación. Esa intermediación pues tiene una comisión y esa comisión es la que también va a ser susceptible de pagar el impuesto. Esta parte pues bueno, se está regulando, se está perfeccionando y pues todas estas plataformas ya tienen obligaciones. Comúnmente las plataformas no tienen un establecimiento permanente en México, puede que sean extranjeras. Ya ahora les obliga a
que esas plataformas tengan un representante legal en México, establezcan o señalen un domicilio fiscal o un domicilio para que estén localizables y sobre todo que estén enterando esas retenciones que hacen derivado de los servicios que prestan en las plataformas, ya sea de prestación de servicios o de enajenación de bienes. Esos prácticamente ya están grabados. Una situación que antes no estaba prevista. Entonces, sí, realmente ahora ya estas plataformas, digamos, están reguladas y sobre todo ya tienen obligaciones fiscales. Delegado, también las empresas, las asociaciones civiles que reciben donaciones, ¿se pueden acercar con ustedes en caso de que tengan algún tipo de conflicto con esta nueva modalidad? Sí, totalmente. Mira, ya la regulación o las disposiciones fiscales ya establecen ciertas normas, ciertos requisitos para que ellos... ¿Cuáles podrían estar en riesgo? Mira, bueno, no tanto que puedan estar en riesgo, simplemente tienen obligaciones fiscales. Estas asociaciones civiles que están autorizadas para recibir donativos, pues tienen que cumplir con ciertos requisitos ante las autoridades fiscales. Un ejemplo, y te lo digo porque desde el año pasado las autoridades fiscales enfocó con estas organizaciones verificar el cumplimiento de ciertos requisitos. Entre ellos, les establecía la obligación de rendir un informe respecto de los donativos recibidos por el tema de los sismos ocurridos en México en el año 2017. Esa obligación la tenían que entregar las organizaciones. Tuvieran o no tuvieran donativos, tenían que rendir ese informe. Muchas organizaciones no lo sabían o no lo presentaron y eso les generó sanciones que iban como desde 80,000 pesos hasta 160,000 pesos. Son sanciones muy elevadas para organizaciones o asociaciones que no tienen fines de lucro. Realmente nosotros les prestamos el servicio de representación legal, es decir, llevar a juicio estas multas. Y bueno, afortunadamente hemos tenido resultados favorables donde se nulifican estas multas. Pero el punto es que realmente estas asociaciones sí tienen algunas obligaciones, es decir, comúnmente rendir informes de transparencia, es decir, ¿qué hago con los donativos que me están entregando? Pongo a disposición tanto del público en general como de las autoridades fiscales el tema de mi transparencia, de cómo se manejan estos recursos. Evidentemente ahí pues ya se están regulando, existen las sanciones, insisto, multas, o bien retirarles las autorizaciones de recibir donativos. Entonces, sí, esto es muy importante para todas las organizaciones, para estas asociaciones sin fines de lucro, que si tienen alguna duda, algún tipo de sanción como esta, pues se acerquen con nosotros. Insisto, lo pudiéramos hacer desde una asesoría, una orientación o hasta una representación legal. Delegado, otro tema que nos llama mucho la atención y desde que se inició la reforma, pues todos estamos como que no sabemos ni qué onda. El impuesto sobre la renta. ¿Qué modificaciones hay? Es que nos vemos en otro programa. Sí, la verdad es que es un tema muy extenso, ¿no? muy Pero a amplio. grandes rasgos, bueno, yo como ciudadano, ¿qué me va a implicar? ¿Qué beneficios me va a dar? ¿O qué maleficios, no? Digo, ¿cuánto voy a tener que pagar más? Uh-huh. Bueno, realmente las disposiciones como tal para que tu pago del impuesto sobre la renta no sufrieron modificaciones esenciales, es decir, no vamos a pagar más porque la disposición se modificó, la cuota, la tarifa, cómo se maneja, realmente no sufren disposición. Sufren algunas pequeñas modificaciones para complementar ciertas situaciones de impuesto sobre la renta. Tanto ley del impuesto sobre la renta, ley de IVA y código fiscal, que son pues las disposiciones más comunes y más tocadas. Esencialmente los cambios un poquito más drásticos, bueno, no drásticos, más significativos lo son en código fiscal. Entre ellos, y de lo que nos puede importar, es que
el artículo 22 de Código Fiscal sufrió una modificación en el sentido del tema de devoluciones. Este tema es de que yo como contribuyente pagué en exceso y tengo derecho a que se me devuelvan. Específicamente ahí nos dice, la modificación a grandes rasgos consiste en que si el contribuyente, es decir, yo como persona solicitante de un saldo a favor, no estoy localizable para la autoridad, no me van a devolver mi saldo a favor, por el simple hecho de no estar localizable. Una situación que realmente pero si no yo se les preveía. debo, me localizan hasta debajo de las piedras, ¿no? Bueno. Sí, correcto. Y la verdad es que esto lo venía utilizando la autoridad como un motivo de rechazo. Sin embargo, anteriormente, al no estar establecido en ley, pues era ilegal ese motivo de rechazo y por lo tanto Se modificó. muy atinados, pues ahora lo prevén en la norma y sí aquí las recomendaciones para los contribuyentes, sobre todo para el régimen de sueldos y salarios, es decir, todas aquellas personas que somos trabajadores y que tenemos un salario, una relación laboral, muchas veces lo desconocemos porque nuestro patrón tiene la obligación de retener y enterar el impuesto, pero a veces el patrón da domicilios que realmente no son coincidentes con el que tengo yo como trabajador. Hemos tenido asuntos en los que advertimos que la autoridad tiene registrado domicilio fiscal del trabajador, el domicilio de la empresa o al patrón donde trabaja. Si yo voy a Prodecon, solicito el apoyo y presentamos su declaración y oigan, pues es que no me llegó mi saldo a favor. Vamos a ver por qué fue el rechazo. Pues resulta que el domicilio que tú tienes como trabajador inscrito ante la autoridad fiscal no estás localizable, no es el que te pertenece. Bueno, invitar a todas estas personas, uno, que verifiquen que efectivamente el domicilio que tiene la autoridad es el que realmente tenemos o es el propio. Si no, bueno, acudan con nosotros para hacerles esa actualización a su RFC dentro de su domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque después esto puede repercutir en que no podamos obtener nuestros saldos a favor por el simple hecho de no tener o no estar como localizables para la autoridad. Es una recomendación y esto derivado de la propia reforma a las y a todos los disposiciones que fiscales. son dentro del régimen de asalariados se les tiene que regresar aunque sea un poquito al fin de año. No tanto, o sea, realmente Yo bien emocionada. Sí. ISR. Va. Lo interesante es que, bueno, el régimen de sueldos y salarios, como ya lo habíamos comentado, pues la obligación es del patrón de estar reteniendo las cantidades del impuesto que corresponde por ese salario, precisamente, por ese pago. Lo interesante es que, pues yo como patrón no voy a saber qué otros ingresos tienes ni qué gastos tienes, simplemente yo veo que te pago 10 pesos y con la disposición pues te toca que yo te retenga gastas. un peso o 2 pesos, ejemplo, ¿no? El detalle y lo importante de nosotros como trabajadores es saber qué tipo de gastos podemos hacer deducibles, estas famosas deducciones personales. ¿Por qué? Porque las deducciones personales más comunes son los créditos hipotecarios. Yo como trabajador saco mi casa a través de Fobiste, Infonavit o bien a través de un crédito con una institución bancaria. Ese pago que yo estoy realizando a estos institutos de vivienda, pues me van a reflejar alguna deducción porque estoy pagando los intereses precisamente de ese crédito y eso es deducible. Entonces, eso es lo más común. Otro gasto común pues realmente son los gastos médicos, los gastos hospitalarios. Que no sabemos a veces que se pueden deducir, ¿no? Así es, las colegiaturas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Esas también son deducibles. Los gastos funerarios también son deducibles. Los donativos que se hagan a instituciones que están autorizadas también son deducibles. Gastos médicos, hospitalarios, de psicólogos y de nutrición también ya son deducibles.
servicios o pagos de lentes oftalmológicos también son deducibles. Entonces, ya poniéndolo en este contexto es: yo, patrón, te retengo 2 pesos porque ganaste 8. Pero resulta que no gané 8. Bueno, gané 8, pero también tuve gastos personales. Entonces, esos gastos personales yo los tengo que informar y tengo que hacer deducibles. Porque entonces, si gané 8 pesos, pero me gasté 2 pesos, el impuesto que tú me debiste de grabar y calcular no es sobre 8 pesos, sino sobre 6 pesos, que realmente es el monto ya ejerciendo mis deducciones personales. Eso es lo que te va a reflejar un saldo a favor. Delegado, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre la delegación, más bien la estatal, y la Prodecom? Se llama, se me olvidó el nombre. Sedecom, exacto. Ajá. El ámbito de la competencia de Prodecom es contra autoridades fiscales federales, que vienen siendo SAT, IMSS, Infonavit, Secretaría de Finanzas del Estado, pero respecto al pago de contribuciones federales. Es decir, en el ámbito federal nosotros es nuestra competencia con esas autoridades. En el tema de autoridades fiscales estatales, para el pago de impuestos estatales y municipales, no es nuestra competencia, es competencia de la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, la Sedecon. Entonces, realmente el estado de Zacatecas es uno de los 2 estados a nivel nacional que tienen una representación, un organismo que defiende a los contribuyentes, tanto federales como estatales. Esa es la diferencia. Azareli, delegado, pues un placer estar esta tarde conversando con ustedes con estos temas tan interesantes que son de dineros, que nos duelen, nos impactan en el bolsillo y que sin duda nos deben interesar. Un mensaje de despedida. Pues realmente ponernos a su disposición, a la orden de todos estos contribuyentes. Se viene el tema de las devoluciones, de las declaraciones anuales y devoluciones el mes de abril. Decirles a todos nuestros contribuyentes que estamos a la orden. El tema de la pandemia realmente ha restringido los servicios. Sin embargo, la Procuraduría en su domicilio, que es Callejón San Roque, número 240, en el centro histórico de Zacatecas, estamos abiertos al público en general. Atrás de la Sede Sol. Es de la... Bueno, de antes de la Secretaría del Bienestar. Ajá, así es, a un lado del Museo Felgueres. Por ahí estamos también. De hecho, compartimos el edificio con el Tribunal de Justicia Fiscal. Estamos ahí cumpliendo con todas las medidas de sanidad, pero también la Procuraduría ha emitido esta nueva modalidad de atención virtual. Es decir, para que contribuyentes que son de aquí de la ciudad, del municipio de Zacatecas o de otro municipio no tengan la necesidad de trasladarse hasta las oficinas, sino que pueden hacerlo a través de una atención virtual, una asesoría virtual. Esto a través de la plataforma Zoom. Realmente el programa de Declara en tu casa, ¿no? Ajá, el programa de Declara en tu casa, que en inicios de esta semana se emitió el comunicado a nivel nacional. Y bueno, no es más que repetir la mecánica que estuvimos haciendo desde el año pasado por este tema de las declaraciones anuales, y la intención es que ahorita todos nuestros contribuyentes pues tengan toda la documentación, no estemos hasta el último, porque también lo cierto es que a veces la plataforma del SAT para el tema de declaraciones se satura, es insuficiente, tiene fallas. Y bueno, la intención de esta campaña de Prodecom es que todos los contribuyentes le ganemos un poquito de tiempo al tiempo, sobre todo para que podamos verificar que cuentan con todos los elementos necesarios, con todos los comprobantes, digamos una revisión previa para que estén listos al momento en que la autoridad pues libere o aperture el aplicativo donde se presentan las declaraciones. Esto pues no es más que el contribuyente pueda acceder a ese beneficio económico que tiene como derecho, y realmente es la intención de la campaña de Declara en tu casa.
Insisto, no es más que replicar lo que se hizo el año pasado, tuvimos muy buen resultado de esta figura y adicionalmente por el tema de la pandemia, pues realmente es poderlos apoyar a través de estas asesorías virtuales. En la página de Prodecon, www.prodecon.gov.mx, está el apartado de realizar una cita y ustedes pueden escoger la forma en la que se puede desahogar esa cita, virtualmente o de manera presencial. Prodecon pues no tiene o no exige más formalidades como el tema de citas, sin embargo esto se implementa para no tener saturada la delegación o la oficina con que se acudan mucha gente a la misma hora. Por eso les damos la opción de que ustedes señalen una hora, una fecha y puedan acudir y ya se les esté esperando para atenderlos sin la necesidad de ponerlos en espera, de que se haga sature pues, la presencia de contribuyentes ahí y puede existir un riesgo de contagio. Esas son las modalidades que ponemos a disposición de los contribuyentes y realmente pues estar a la disposición. Nuestro horario de atención es de 9 a 5 de la tarde. A través de la página están nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos y estamos a la disposición de todos nuestros contribuyentes. Azareli, despídete de nuestro público. Muchas gracias, delegado, y gracias a los amigos y amigas de Codiario que siempre nos ven y ya escuchó. Si en algún momento se siente atropellado por las autoridades fiscales, ya hay quien lo defienda. Muchísimas gracias, muchas gracias amigo de Codiario, que tenga una excelente noche, tarde, al horario que nos vean.